Capítulo séptimo. Gobierno del general Juan Carlos Onganía, 1966-1970, tercer intento integrista, segunda parte, 49 días. El general Juan Carlos Guglielmelli, director de la Escuela Superior de Guerra del Centro de Altos Estudios de la revista Estrategia, que fue además secretario de Enlace y Coordinación de la Presidencia de la Nación en el gobierno de Arturo Frondizi y secretario del Consejo Nacional del Desarrollo, CONADE, durante el de Livingston, elaboró para las distintas academias del ejército una doctrina de la seguridad nacional que vinculaba la seguridad a la derrota de la subversión y la última al desarrollo integral. Guglielmelli planteaba un desarrollo integral con independencia, aclarando que se refería al desarrollo económico, social, cultural y espiritual, y que con independencia significaba la ruptura de las cuatro formas esenciales de dependencia: la económica, la política, la cultural y la ideológica. Así opuestos a las medidas de estabilización y ajuste preconizadas por los liberales y a la represión impulsada por los nacionalistas más reaccionarios, en tanto ninguno de las dos atacaba las causas materiales y espirituales que alimentaban la subversión, los nacionalistas desarrollistas sostenían que el desarrollo integral era la mejor garantía para contener a la subversión. El diagnóstico que los demás nacionalistas desarrollistas hacían del mundo y del rol de la Argentina en el mismo estaban fuertemente influidos por los conceptos frigeristas y los postulados de la teoría de la dependencia. Así, el general Osiris Villegas percibió un contexto mundial caracterizado por el desplazamiento de la Guerra Fría a la detente, de la lucha ideológica a la económica y de la división de los países en desarrollados, con desarrollo de industrias de base, y subdesarrollados, con una economía primaria, categoría esta última donde estaban ubicados la Argentina y los países sudamericanos. En consecuencia, había que apostar al desarrollo de las industrias de base para que la Argentina pudiese tener gravitación internacional. Villegas enfatizó la importancia del desarrollo científico, tecnológico, especialmente en los sectores tales como la energía nuclear, la electrónica o la cibernética, con el objetivo de acelerar la transición de un país agrícola o ganadero o dependiente a un país industrializado e independiente. Por su parte, el general Guglielmelli retomó con el énfasis frigerista en el desarrollo de los sectores de la industria base, la industria pesada, química pesada, petroquímica y siderúrgica. En consecuencia, tanto para Guglielmelli como para Villegas, políticas de desarrollo y políticas de seguridad eran conceptos independientes que formaban parte de la política nacional. En forma acorde con este pensamiento, las autoridades de la Escuela Nacional de Guerra sostuvieron la necesidad de redefinir el concepto de seguridad vinculándolo al desarrollo. Por su parte, los generales Guglielmelli y Villegas sostenían la conveniencia de la integración nacional como paso previo a la integración regional, que quedaba prolongada para la etapa final. En este punto, el general Guglielmelli sostiene, en una clara crítica a la corriente liberal, que si la integración nacional previa a la integración regional constituye un objetivo político, existiría un conflicto con quienes, dentro y fuera del país, propugnan lo contrario. El examen profundo del problema permitirá reconocer a los intereses enemigos y a los intereses aliados, a sus agentes y a sus modos de operar. Se podrá entonces replicar a la aparente, simple y razonable proposición de la complementación regional que nos induce a cambiar con un vecino su cobre, su complementación regional que nos induce a cambiar con un vecino sus pertenencias. Tenemos nuestros cereales y carnes, postergar la explotación de Sierra Grande porque podemos importar mineral de hierro de otras partes, etc. De esta manera, los nacionalistas desarrollistas argentinos, como su contraparte, brasileños, postularon un esquema de integración regional gradual que dependiera de los desarrollos nacionales y no del impulso supranacional.
Por ejemplo, el diario que en ese entonces desarrollista, Clarín, a través de los editoriales firmados por Oscar Camillón, ex subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Frondizi, rechazó el esquema de una integración acelerada impulsado por los signatarios del Pacto de Bogotá en agosto de 1966 y Estados Unidos, pues, según Camillón, puede servir de pretexto a obligar a la Argentina a renunciar a la siderúrgica, a la petroquímica y a otros sectores básicos. Por su parte, la receta heterodoxa o de los nacionalistas liberales se caracterizó por procurar un equilibrio entre los postulados de la corriente liberal y nacionalista. Adhirieron a esta el presidente Juan Carlos Onganía, el ministro de Economía Néstor Jorge Salimey, el canciller Nicanor Costamentes y el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, quien pasó a ser comandante en jefe del ejército tras el alejamiento del liberal Julio Alzogaray en octubre de 1968. Acorde a la orientación anticomunista, el gobierno de Onganía adoptó la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional y el Desarrollo. Para llevarla a la práctica, el régimen militar instauró en el ámbito interno dos organismos encargados de trabajar temas internos y externos vinculados con todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y el desarrollo, el Consejo Nacional de Seguridad CONASE y el Consejo Nacional de Desarrollo CONADE. La doctrina de la seguridad nacional y el desarrollo fue compatible con los postulados definidos a partir de 1961 por el Departamento de Estado norteamericano. En enero de 1961, el Departamento de Estado norteamericano preparó un memorándum titulado Un nuevo concepto para la defensa y el desarrollo hemisférico, en el que se afirmaba la falta de realismo de la estrategia basada en la amenaza extrahemisférica. Consecuentemente, se reemplazaba el enemigo extracontinental, concepto central en la doctrina Monroe y sus sucesivas derivaciones, por un enemigo que estaba situado dentro de la región, la subversión fomentada por el castrismo de Cuba. Este enfoque llevó al gobierno norteamericano a impulsar mecanismos como la creación de la Fuerza Interamericana de Paz, el fortalecimiento de la Organización de Estados Americanos, OEA, y la institucionalización de la Junta Interamericana de Defensa, entre otros. La activa participación en mecanismos de seguridad interamericanos y la propuesta de la creación de un órgano militar en la OEA reveló una coincidencia entre el diagnóstico de Onganía y el de su colega norteamericano Lyndon Johnson respecto de la amenaza de Cuba a la seguridad continental. No obstante, el presidente Onganía intentó demostrar que mantenía cierta distancia de los objetivos estratégicos de Estados Unidos. En una conferencia de prensa efectuada el 4 de agosto de 1966, Onganía dijo: la Argentina está plenamente identificada con el sistema interamericano, cuyo funcionamiento excluye de hecho y de derecho la existencia de bloques parciales en beneficio de la armonía del continente. La no participación en bloques no significa ignorar las relaciones bilaterales entre los países americanos. Con respecto a la OEA, participará en la reforma de la Carta e insistirá para que a través de esta organización se promuevan planes de desarrollo cultural, económico y social para América Latina. Asimismo, a fines de 1967, Onganía dijo a los mandos militares: en materia de relaciones exteriores, nuestra política es universalista. Deseamos un solo mundo, no varios. No podemos participar de estrategias cuya formulación no formamos parte. El mundo occidental como está actualmente no es un mundo al que nosotros aspiramos. Nuestra posición es nacional, hispanoamericana y latinoamericana. Finalmente, en una entrevista que le realizara el diario Expreso de Perú en 1968, el presidente argentino sostuvo que la realidad es que el mundo está dividido en dos bloques. Nosotros pertenecemos a uno de ellos no porque lo consideramos necesariamente el mejor, sino en último análisis por razones de seguridad. El mundo comunista es un mundo hostil que quiere destruirnos. Necesariamente entonces tenemos que estar del otro lado, con Occidente. Dentro de Occidente, la Argentina es parte de Latinoamérica y con mayor precisión de la América hispánica y debe tener integración. La doctrina West Point abre a las compuertas que nos llevará al genocidio. El discurso que Onganía pronuncia en esta oportunidad es de tal organicidad que quedó para la historia como la doctrina de West Point o la doctrina Onganía,
que se considera el primer antecedente de la llamada doctrina de la seguridad nacional, en nombre del cual se produjo en Argentina el peor genocidio de su historia a partir de 1976. Miguel Ángel Sena la resume así: acatamiento de la Constitución, apoliticismo, defensa de la soberanía. Todos estos objetivos eran del ejército, pero también el arma debía cooperar con el poder civil en el desarrollo de la nación como ente activo y dinámico que no se podía radiar a pesar de lo expresado. Y tras reclamar esa participación, Onganía puso un límite a la obediencia que el ejército debía obtener sobre el poder civil. Si éste estaba desbordado por extremismos foráneos, si su falta de autoridad abre paso a la violencia o si se atentara contra la libertad de los derechos de los ciudadanos, en estos casos el ejército debía intervenir. Al mismo tiempo que elabora esta teoría que justifica su ascenso al poder, los cursillistas católicos elaboran un proyecto de nación en el que el nacionalismo se toma del brazo del catolicismo y la sociedad aparece como una interrelación de sectores o de grupos de poder que pueden coexistir pacíficamente dentro del esquema integrador que no permita que ninguno de ellos extralimite abusando los derechos de los demás. Es decir, el liberalismo político aplicado a las clases sociales es, en una teoría que tiene un nombre concreto, corporativismo. Así, cuando en junio de 1966 Onganía asume el nombre de la autodenominada no sin pretensiones Revolución Argentina, hay un proyecto sólido que hace suponer, aunque no se hable de fechas, de que va a sobrevivir durante un largo plazo. Como pasó con Uriburu primero y con Lonari después, ese proyecto cristiano corporativista, tan caro a los militares, no hace más que dejar paso al liberalismo económico más descarnado. Por cierto, la oposición creada de una Fuerza Armada Interamericana de Paz, proyecto acariciado por el Departamento de Estado norteamericano, y el rechazo de las condiciones sugeridas por el convenio de la empresa siderúrgica U.S. Steel, la oposición por utilización del uranio natural, caro pero existente en el territorio argentino, en vez de uranio enriquecido, cuyo proveedor era Estados Unidos, la puesta en marcha del complejo Chocón Cerros Colorados y el rechazo a la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear, impulsados entre otros países nucleares por Estados Unidos, fueron ejemplos de una actitud fuertemente influida por argumentos de desarrollismo y de nacionalismo tradicional y que relativizaron la idea de un aislamiento con el gobierno norteamericano. En materia de política continental, Onganía fue, como los nacionalistas, reacio a cualquier esquema supranacional que coartara la autonomía o el desarrollo externo. A fin del año 1966, definió claramente su postura en materia de integración regional, rechazando los proyectos supranacionales que partían del Pentágono y de los países andinos, y planteando un esquema de integración regional que partía del reconocimiento de las diferencias nacionales. Dentro de una organización de naciones libres, todas deben encontrarse en condiciones y lograr sus respectivos objetivos nacionales. No insistimos en la búsqueda de integraciones ficticias, que hacen abstracción de la gran diversidad de situaciones económicas y pasan por alto un complejo conjunto de problemas que la mayoría de las repúblicas de América no han logrado solucionar. Discurso del presidente Onganía del 31 de diciembre de 1966. En síntesis, el perfil occidentalista del gobierno de Onganía procuró canalizar divergentes inquietudes de nacionalistas liberales. Por un lado, estaba influido por el discurso desarrollista de la Alianza para el Progreso de Kennedy y los desarrollistas argentinos, en la que la seguridad contra la subversión izquierdista estaba vinculada al desarrollo económico. Pero Onganía coincidía con los liberales en que este desarrollo debía estar precedido por la estabilización y modernización de la economía, objetivos que necesitaban para su concreción la exitosa atracción de capitales extranjeros. De acuerdo al perfil occidentalista de Onganía, su primer canciller, Nicanor Costa Méndez, un nacionalista integrante del Club Ateneo de la República, sostuvo una posición abiertamente crítica respecto del régimen de Fidel Castro en Cuba. De acuerdo al sesgo anticomunista del régimen militar argentino, Castro fue percibido como el principal amenaza a la seguridad argentina y continental por ser el principal promotor de las guerrillas en el continente. Cabe recordar que Nicanor Costa Méndez se había alejado del gabinete del canciller Frondizi. Miguel Ángel Cárcano
precisamente por no compartir la posición del gobierno desarrollista, que esgrimiendo el principio de no intervención se abstuvo en la votación que excluyó a Cuba de la OEA en la conferencia de Punta del Este en enero de 1962. No obstante, Costa Méndez compartió con Onganía la adopción de un perfil de política exterior que equilibrara los intereses de los sectores liberales y nacionalistas. Por una parte, el general Eduardo J. Uriburu presenta un libro titulado Plan Europa, un intento de liberación nacional, bajo el patrocinio del estanciero ultranacionalista peronista Tomás Manuel de Anchorena. Uriburu, un amigo personal de Onganía y jefe de logística del Comando en Jefe del Ejército durante su gobierno, había promovido la producción de armamentos en asociación con empresas francesas que permitieran superar las limitaciones que imponía la venta del gobierno estadounidense. Así, el proyecto de 1968 se le llamó Plan Europa. En su libro, Uriburu mantenía esa propuesta, pero iba más allá. Pregonaba un nuevo orden para transformar el país en potencia, reclamaba un régimen de partido único que se denominaba Segunda República y pretendía fijar su propuesta con la Revolución Peruana. La inclinación pro-occidental del canciller no lo privó de reclamar para la Argentina un trato igualitario frente al gobierno norteamericano, como lo hizo durante el incidente en torno al reconocimiento del régimen de Onganía entre junio y julio de 1966. Asimismo, la común identificación de Costa Méndez y las autoridades del Departamento de Estado respecto de la necesidad de adoptar medidas multilaterales para combatir la amenaza castrista en el continente no le impidió al canciller argentino descartar proyectos norteamericanos de carácter supranacional. A su vez, el Departamento de Estado norteamericano propiciaba un proyecto elaborado por Walt Whitman Rostow que planteaba una división del trabajo regional, otorgando a la Argentina el rol de productor primario y a Brasil y a Chile el de países industriales, alternativa que resultaba inaceptable para los sectores nacionalistas adheridos al desarrollismo. En su lugar, el canciller argentino lanzó en diciembre de 1966 la idea de una comisión permanente de los países de la Cuenca del Plata. En este esquema alternativo, la integración regional no sacrificaba el desarrollo a nivel nacional, ya que implicaba la coordinación de acuerdos bilaterales o multilaterales gestados por los propios gobiernos de los países integrantes de la Cuenca del Plata, pero sin intervención de los órganos supranacionales. Primero debemos buscar el desarrollo nacional, el desarrollo de la nación argentina, y debemos buscar la integración como instrumento útil, adecuado para que cada una de las naciones logre su pleno desarrollo y obtenga sus objetivos nacionales. No admitimos ninguna autoridad supranacional que dirija la integración. La integración debe ser dirigida por las propias naciones, porque si no hay una autoridad supranacional podría imponer que la integración se hiciera en forma tal que perjudicara al país en perjuicio de otro. De esta manera, el perfil de política exterior adoptado por Onganía y su canciller Costa Méndez, que procuró equilibrar los intereses de los sectores liberales y nacionalistas, terminó por no confrontar a ninguno de los dos. Los sectores liberales pusieron objeciones determinadas, medidas de política exterior consideradas como poco rentables económicamente, como la objeción del secretario de Energía, Luis Gotelli, a la opción de fabricación de uranio natural impulsada por los sectores nacionalistas. En la reunión del CONACE de febrero de 1968, debido a que, a pesar de su costo, podía ser producido en la Argentina y permitiría el autoabastecimiento y la independencia respecto de Estados Unidos y la Unión Soviética, proveedores de uranio enriquecido. Por su parte, los nacionalistas desarrollistas criticaron las decisiones de la política exterior que interpretaron como ejemplos de alineamiento con Estados Unidos el proyecto de creación del Comité Permanente de Consulta de la OEA, al que los nacionalistas percibieron como una idea remozada de la FIP, o sea, la pasividad respecto del expansionismo brasileño en la Cuenca del Plata, el énfasis del gobierno argentino en dar batalla jurídica a Itamaraty respecto de la consulta previa para el aprovechamiento de los ríos de la cuenca, percibido por los nacionalistas como un recurso insuficiente, si no se acompañaba de la construcción de obras hidroeléctricas y medidas de promoción de las industrias de base, especialmente
en zonas fronterizas. Debido a las divergencias con el presidente Onganía, el 5 de diciembre de 1966, el comandante jefe del ejército, teniente general Pistarini, fue reemplazado por el teniente general Julio Rodolfo Alzogaray. El alejamiento de Pistarini fue en realidad el preludio de un movimiento de acomodamiento ministerial que tuvo lugar a fines de ese mismo mes, por el cual Adalbert Kirchner Bacena pasó a ocupar el Ministerio de Economía y Guillermo Borda el de Interior. Con la presencia del experonista Borda y en el Ministerio del Interior, Onganía procuró concretar su idea de construir una nueva Argentina a través de un acuerdo amplio que incluyera factores de poder, grupos de presión y produjera una síntesis de lo rescatable en la política argentina. Otro nombramiento clave fue el del teniente general Osiris Villegas como secretario del CONACE. Se registraba así el reparto de zonas de influencia. La corriente liberal pasaba a dominar el Ministerio Económico y la nacionalista el Ministerio Político. En esta segunda etapa del gobierno de Onganía, la puja entre liberales y nacionalistas hizo que el régimen adoptara un perfil de política exterior que en la práctica deambuló entre el anticomunismo propio de la Guerra Fría y una actitud pragmática más acorde con el concepto global de detente. Se hizo evidente la vocación de Onganía por otorgar a la Argentina un rol continental y mundial en función de intereses nacionales que no siempre coincidieron con los norteamericanos. Esto se notó en actitudes del gobierno argentino, tales como la firma de un decreto de enero de 1967, la Ley 17.094, que extendía el mar territorial argentino a 200 millas. Una de las razones que fundamentó esta decisión de Onganía fue de extender el límite territorial a 200 millas de la costa marítima, que precisamente por la incursión de buques pesqueros extranjeros en aguas argentinas. Esta medida afectó intereses norteamericanos por cuanto Perú, país cuya costa de Estados Unidos realizaba actividades pesqueras, también aplicaba las 200 millas como límite. La extensión del mar territorial argentino surgió de una iniciativa personal de Onganía que logró imponerse por encima de las reservas del comandante de operaciones navales, contraalmirante Benigno Varela, la de los juristas consultados, que advirtieron sobre las repercusiones continentales de una decisión en la que en ese momento solo Perú adhería, y la del canciller Costa Méndez, quien, de acuerdo con la posición de los juristas, logró demorar por un breve tiempo la sanción de la ley. Sin embargo, la reglamentación que extendió el mar territorial argentino, que fue inicialmente el presidente Onganía esperaba firmar el 30 de diciembre de 1966, fue finalmente sancionada el 11 de enero de 1967. La posición adoptada en materia de desarme nuclear y no proliferación, que llevó al gobierno de Onganía a no firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968, el desarrollo del Plan Europa, que procuró a través de la compra de armas europeas convertir con el tiempo a la Argentina en un país exportador de armamentos, la gira efectuada por el canciller Costa Méndez entre fines de marzo y principios de abril de 1969, que incluyó estados europeos socialistas como el caso de Rumania, estados ideológicamente afines al onganiato como el régimen franquista español y estados pertenecientes al bloque occidental pero críticos respecto a la política de la seguridad en Washington como la República Federal de Alemania y Francia. Desde Azul y Blanco, Sánchez Orondo ironizó acerca de las declaraciones de Costa Méndez, sosteniendo que si viviéramos en la luna celebraríamos con entusiasmo tal manifestación, pero nos preguntamos si este canciller es el mismo que asistió a la OEA para predicar la guerra contra Cuba, y si se trata del mismo poder ejecutivo cuya dependencia respecto de Washington alcanza en el campo de la economía insospechadas derivaciones. Pero el canciller Costa Méndez no solo enfrentó esta segunda etapa de su gestión, que se extendió desde diciembre de 1966 hasta junio de 1969, a las críticas de los sectores nacionalistas. También debió lidiar con la ofensa de los sectores liberales, liderados por el embajador argentino en Estados Unidos, Álvaro Alzogaray. El canciller era el único sobreviviente de la reestructuración ministerial del fines del 1966 y era notoria su oposición al proyecto de garantía de inversiones impulsado por el grupo liberal,
que desde hacía un año andaba dando vueltas por el Palacio San Martín. Imagen 34. Por otra parte, apenas transcurrido un mes de su asunción como ministro de Economía, Krieger-Bacena se encontró con la realidad de que su enfoque monetarista y sus contactos con los organismos internacionales de crédito eran atacados por los desarrollistas a través de declaraciones de Rogelio Frigerio en febrero de 1967 y por los nacionalistas ortodoxos como Marcelo Sánchez Orondo y Juan Carlos Goyeneche por medio de opiniones volcadas en editoriales de diarios como Azul y Blanco. Por cierto, la puesta en marcha de un plan de estabilización económica en marzo de 1967 por parte de Krieger-Bacena fue el detonante que hizo que Sánchez Orondo abandonase su respaldo inicial al régimen de Onganía. Este nacionalista conformó entonces el movimiento de la Revolución Nacional, que buscó el reemplazo del onganiato por una democracia representativa y un modelo nacional populista que equilibrara las fuerzas del capital y el trabajo. Los ortodoxos, como Sánchez Orondo, sostuvieron que el plan liberal establecido en marzo de 1967 consagraba la entrega del patrimonio nacional al capital extranjero. Asimismo, las medidas de Krieger-Bacena impulsó desde la cartera económica generaron preocupación en la Iglesia, debido a que provocaron desocupación y cierre de fábricas, lo cual llevó a la creación del surgimiento del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. El 1 de mayo de 1968, en las afueras de Córdoba, se dieron cita 23 de los 360 sacerdotes que firmarían el Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo, un llamado a la rehabilitación del hombre como persona en abierta crítica al modelo liberal de Krieger-Bacena. A la lista de disidentes del gobierno de Onganía se sumó una figura protagónica de la Revolución Libertadora, el almirante Isaac Rojas, quien censuró al presidente por la ausencia de un plan que condujese a una salida electoral. A esta figura se agregaría tiempo más tarde la del expresidente Pedro Eugenio Aramburu. También cabe mencionar que al general Cándido López, quien desde fines de 1967 criticó numerosas veces al gobierno por las mismas razones que el almirante Rojas. Incluso a fines de 1967, el general de división Adolfo Cándido López puso en marcha un nuevo partido que contaba con adherentes del nacionalismo, el ortodoxo Marcelo Sánchez Orondo y el desarrollista general de división Juan Enrique Guglielmelli, entonces titular del Quinto Ejército, pero también con dirigentes del peronismo, la Unión Cívica Radical del Pueblo e incluso sectores de la Iglesia, como el arzobispo de Paraná, Monseñor Adolfo Tórtolo. Ante la negativa del general y el juzgado que la actitud de López ante el gobierno de Onganía era indefinida, en ese mismo mes de febrero Sánchez Orondo y el general retirado Carlos Augusto Caro decidieron separarse y conformar el Movimiento Revolucionario Nacional. Por cierto, fenómenos como el lopismo, el Movimiento Revolucionario Nacional y la versión peronista de las décadas del 60 y el 70 no representaban hechos aislados e inconexos entre sí. Expresaron la hostilidad de distintos sectores de la sociedad hacia un modelo de ajuste liberal a través de la emergencia de movimientos ideológicamente ambiguos. Dichos movimientos expresaron, por ejemplo, la convergencia del nacionalismo conservador y católico de derecha con expresiones nacionalistas y desarrollistas e incluso de la izquierda corriente unidas en el corazón común del rechazo al modelo liberal propuesto por Onganía y Krieger-Bacena. Solo de convergencias antiliberales que abarcaron todo el espectro ideológico se puede comprender la aparición de grupos como Montoneros que, proviniendo del catolicismo o del nacionalismo de derecha, también adoptaron un discurso de izquierda y aceptaron el liderazgo de Perón. A su vez, estos grupos constituyen la llamada nueva oposición, definida no por su coherencia en el ámbito de las ideas, sino por su hostilidad hacia todo el sistema y particularmente hacia la política económica liberal que impulsó el gobierno de Onganía. Esta nueva oposición hizo sentir toda su virulencia en el levantamiento de Córdoba en mayo de 1969, pero la lista de disidencias respecto de la gestión de Krieger-Bacena en economía no estaría completa si no agregáramos a ella una figura que paradójicamente provenía del riñón mismo de la corriente liberal,
el embajador en Estados Unidos Álvaro Alzogaray. Alzogaray tuvo un rol protagónico en el desgaste y posterior desplazamiento de Sallie Mae de la cartera económica en diciembre de 1966. El 31 de enero de 1968, durante el almuerzo anual de la Cámara Argentino-Norteamericana de Comercio en Nueva York, el embajador Alzogaray atacó la tendencia de los países en desarrollo a financiar hiperburocracias que despilfarran los recursos naturales, incluyendo en esta categoría de países a la Argentina. En una crítica abierta a los sectores nacionalistas y al mismo gobierno de Onganía, Alzogaray llamaba a este a adoptar una solución de fondo que desde su perspectiva liberal consistía en limitar la burocracia, incrementar el comercio internacional y las inversiones privadas. La rápida reacción del presidente lo habría evitado. No obstante, el general Alzogaray volvió a criticar hacia marzo de 1968 las tendencias corporativas en el Ministerio del Interior y en la Presidencia. A pesar de que a fines de abril, tanto el presidente Onganía como su ministro de Interior Borda proclamaron a viva voz su ataque al corporativismo, el general Alzogaray mantuvo su actitud hacia Onganía. Buscó y encontró aliados en la CGT de Raimundo Ongaro, opuesta a la CGT de Bandor, cercana al gobierno, en los radicales del pueblo, en algunos peronistas y en algunos militares retirados. El 1 de mayo de 1968, la CGT ongarista encabezó una serie de disturbios en contra de la política oficial. En ese mismo mes, los hermanos Alzogaray reanudaron la ofensiva contra los sectores nacionalistas del gobierno. El 5, el general Julio Alzogaray reprochó durante una reunión que mantuvo con Onganía la conducta corporativa y antiliberal del ministro del Interior Borda, que en abril que el 24 de abril había elogiado la participación comunitaria. En esa reunión de la Junta de Comandantes en Jefe, sugirió la revisión de la política oficial e incluso el reemplazo del presidente. En ese interín, el embajador reunió viejos apuntes que tituló Bases para la Acción Política Futura y los envió a sus partidarios de Buenos Aires, exhortándolos a formar un partido y presionar por la vuelta de la democracia representativa. No conforme con ello, el embajador partió hacia Buenos Aires y efectuó declaraciones atacando la política de Borda como corporativa y la gestión de Onganía como carente de un plan político claro, con una política lenta e ineficaz. El 14 de agosto, el almirante Isaac Rojas se unía a la ofensiva encabezada por Alzogaray, censurando al gobierno por la ausencia de un plan que condujese a la salida electoral. Imagen 47. El 20 de agosto, el presidente Onganía comunicó al general Alzogaray su relevo. También fueron relevados los comandantes de la Armada, almirante Benigno Varela, de la Fuerza Aérea, brigadier Teodoro Álvarez, y sus reemplazantes fueron el general Alejandro Agustín Lanusse, el almirante Pedro Ñavi y el brigadier Jorge Miguel Martínez Ubiría, respectivamente. Por su parte, Álvaro Alzogaray renunció a su cargo como embajador argentino en Estados Unidos a fines de octubre de 1968 y se distanció definitivamente del proceso de la Revolución Argentina. Aunque el gobierno de Onganía fue un espacio de confluencia de proyectos políticos diferentes, dos ejes permiten acercarse a su ideología: la teoría de la comunidad organizada y la doctrina de la seguridad nacional y el desarrollo. El proyecto de Onganía, concebido como una intervención a largo plazo que pretendía abolir la política para reorganizar la sociedad y se inscribía en el contexto de la Guerra Fría y la confrontación que de ella derivaba contra la infiltración marxista y anticristiana, ignorando la nueva situación mundial creada por la nueva detente. Esto implicaba el alineamiento con Estados Unidos y por tanto la pérdida de la centralidad del nacionalismo económico. En este sentido, la interpretación argentina de la doctrina de la seguridad nacional difiere de la brasileña. Si en política continental no aceptó los esquemas supranacionales impulsados por el Pentágono que coartaran su autonomía para el desarrollo, en política interna nunca desapareció la ilusión de la unión de las Fuerzas Armadas y el pueblo en una concepción organicista que ya tenía tradición en el país. A diferencia de Brasil, la Revolución Argentina trató de suplir el sistema político a la vez que en lo militar reafirmaba sus lazos con el sistema de contrainsurgencia francés.
el proyecto modernizador que encarnó, que nunca renunció, al menos en teoría, a la autodeterminación y al nacionalismo hispanizante. En esa lógica, la Cancillería argentina, al tiempo que buscaba la colaboración europea como contrapeso al poder estadounidense, se sumaba, en un mundo que pretendía ser bipolar, al concepto de fronteras ideológicas. Este concepto redefinía el nacionalismo en una perspectiva que trascendía lo territorial para considerar a la nación como un conjunto de valores, creencias, instituciones y religión que tanto como el territorio debían ser defendidas por las Fuerzas Armadas. Pero la teoría de las fronteras ideológicas implicaba la versión argentina, desarrollada por el general Enrique Guglielmelli y complementada por el general Osiris Villegas, quien ocuparía la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad, el desarrollo integral como paso previo a la derrota de la subversión. Esquema corporativo de Onganía. Paralelamente, Osiris Villegas afirmaba que la política de interés nacional implicaba superar al país agrícola-ganadero para construir una sociedad industrializada con un campo modernizado. En su ensayo Onganía y el nacionalismo militar en Argentina, Arturo Claudio Laguado Duca señala: para la doctrina de la seguridad nacional no tuvo solo implicaciones en política internacional o económica, sino que también definió una concepción de la organización nacional y un papel para los militares en ella. El respeto a la Constitución se subordinaría ahora a la defensa del modo de vida occidental y cristiano. Los cursos de cristiandad, que retomaban el movimiento cultural fuertemente entroncado en el nacionalismo, inspirado en la concepción católica de la política, publicada por Melville en 1932, tuvieron un actor privilegiado en el onganiato como Castex, fuerte influencia de los oficiales de la Revolución Argentina. Sin duda, el presidente que consagró el país a la Virgen de Luján no fue ajeno a esta ideología que se caracterizaba por un fuerte sentimiento religioso, aunado a la búsqueda de una sociedad ordenadamente jerárquica. En su libro Política y Estrategias para el Desarrollo de la Seguridad Nacional, Osiris Villegas escribió: un proyecto nacional convincente que unifique y fervorice, una élite capaz de planificarlo y dirigirlo, un líder que lo interprete y una dinámica social, el pueblo que lo acate y lo ejecute. De los elementos enunciados, el más esencial, quizás el previo, es la élite, a quien debe dársele la oportunidad de ocupar en la dirección de la política del Estado los puestos cimas claves para la toma de la decisión. Los puestos dirigentes deben ser los capaces y no destino accesible para los politicastros o ignorantes. La nueva organización de la sociedad que reclamaba esta versión de la doctrina de la seguridad nacional desembocó, al menos lo pretendió, en un régimen corporativo que, según Potash, se parecía a la propuesta de reforma constitucional promovida por Perón. En la cima, el Consejo Asesor Económico y Social, que trabajaría con organismos de planificación del gobierno en coordinación con el Poder Ejecutivo, que integraría una serie de asociaciones coordinadas a nivel local y provincial, que culminarían en 3 asociaciones nacionales, confederaciones obreras, federaciones de empresarios y, por último, profesionales y técnicos. Estos consejos, que reemplazarían al desueto juego de los partidos, se integraría en 3 sistemas que se entrecruzaban y se complementaban: el del desarrollo, el de la seguridad y el de planeamiento, que sería el eje sobre el cual girarían los otros 2. Para alcanzar el fin, se crearon el Consejo Nacional de Seguridad, CONASE, y el Consejo Nacional para el Desarrollo, CONADE. La comunidad organizada, como se denominó a esta forma corporativa que ambicionaba Onganía, fue presentada como una superación de la obsoleta y disolvente democracia parlamentaria. La idea de participación en este Estado reemplazaba a la de representación. La cohesión social, la solidaridad nacional y la integración son los objetivos a alcanzar con el Estado organizado. Los factores reales de poder, el concepto caro a los nacionalistas, concebidos como necesarios permanentes para contrarrestar los vaivenes de la política. Ellos eran las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica
y las organizaciones empresariales y obreras. Esta concepción de factores de poder, que incluía la integración jerárquica y disciplinada del movimiento obrero, obtuvo inicialmente el beneplácito del sector dialoguista de un sindicalismo acostumbrado a vivir bajo la protección del Estado. Pero esta simpatía inicial no resistió las multifacéticas estrategias del peronismo, entre las que se destacan la ofensiva iniciada por las formaciones especiales peronistas, o sea guerrilleras, y la emergencia de sectores más confrontativos de la CGT. Por otra parte, la autonomía que pretendía el régimen en temas tan cruciales como la reestructuración empresarial, y que en última instancia desembocó en un prebendarismo que no tenía nada de modernizador, y la posición dura asumida por Krieger-Bacena con los jerarcas sindicales en medio de un proceso de desnacionalización de la economía, llevó a que su propuesta de comunidad organizada lograra pocos adeptos en los factores de poder. En su libro Mi testimonio, el general Alejandro Agustín Lanusse señala: el modelo franquista, la mayoría de los oficiales, enfrentados cada vez más directamente a los acontecimientos, comenzaban a resistir inconscientemente la dualidad que implicaba la existencia de un gobierno militar que pretendía recluir a las Fuerzas Armadas en un profesionalismo ciego y sordo. Cuando el presidente destituyó a mi antecesor, el general, a través de un acto de imperio, hubo quien formuló una observación inquietante: el general Onganía adopta modelos de Franco frente a los civiles, pero a la vez adoptaba sus determinaciones prescindiendo habitualmente de la opinión del ejército, como si fuera un gobernante constitucional de una república parlamentaria. Onganía comprendía que muchas cosas debían cambiar en el país, pero sospecho que no lo comprendía en forma coherente. Además, estaba muy presionado por su equipo íntimo, que buscaba una salida nacionalista revolucionaria a la situación, hasta el punto que algunos de sus integrantes, según ciertos indicios, tomarían poco después contactos con sectores insurreccionales, buscando con ello el común denominador antiliberal y antidemocrático. La perspectiva de una convocatoria a elecciones aterrorizaba más a determinados asesores del presidente que la perspectiva de una sublevación general. La alimentación y realimentación recíproca de los extremismos está lejos de ser un fenómeno nuevo. Una simple mirada sobre el mapa alcanza para ver cómo las dictaduras de un signo generaron a su caída dictaduras de otro signo. Las formaciones terroristas de izquierda en la década del 70 se alimentaron en gran medida, casi exclusivamente en un caso, con militantes de grupos de choque que anteriormente estaban al servicio de la extrema derecha. El general Onganía, por supuesto, no compartía la tesis de que era necesario intentar una aventura nacionalista pseudo-revolucionaria en alianza con Dios y con el diablo para evitar el derrumbe del proceso. Conocía demasiado a las Fuerzas Armadas, por lo demás, para soñar que respaldarían un esfuerzo como este tipo. Pocas veces desalentó francamente la hipótesis de un ensayo corporativo. Con la muerte de Aramburu, que evidenciaba el fracaso en el manejo del orden público, y la reunión del CONACE, donde Onganía planteó su proyecto corporativo y su intento de aferrarse al poder por un tiempo indeterminado, acabaron con la paciencia del ejército, que, por otra parte, se sentía cada vez marginado del proceso público. El breve interregno de Livingston, cuya ideología no deja de moverse en las grandes líneas que hemos señalado, cerrará el siglo corporativo de la Revolución Argentina. Los liberales, por intermedio de Lanusse, reasumirían el mando, dando el paso al tan anhelado tiempo político. Ejemplo de esta primavera fueron las llamadas Primavera de Praga, el Mayo francés, los motines de la ciudad de Washington a raíz del asesinato de Martin Luther King Jr. y las demostraciones antibélicas en Estados Unidos, con la emergencia de los movimientos de paz que instó al gobierno norteamericano a salir de la guerra de Vietnam a cualquier precio. La oposición a la gestión económica de Krieger-Bacena se evidenció asimismo en una serie de levantamientos populares producidas en mayo de 1969 en distintos puntos del país, atentados terroristas en el barrio de Belgrano, en la estación Retiro de la capital federal y en la ciudad de La Plata, paros gremiales en las ciudades de Córdoba y La Resistencia,
y movimientos estudiantiles en Corrientes, Rosario, Santa Fe y La Plata. Estos disturbios de grupos terroristas, gremiales y estudiantiles llegaron a su clímax en Córdoba con el estallido obrero estudiantil conocido como Cordobazo el 29 de mayo, que muchos autores señalan como el principio del fin del régimen. El descontento general imperante incluyó a las Fuerzas Armadas, en las cuales, a partir del estallido de Córdoba, rompieron la presidencia que habían pactado con Onganía y comenzaron a reclamar su participación en las decisiones gubernamentales. El Cordobazo dividió al ejército. Mientras el presidente Onganía interpretó ciegamente el levantamiento de Córdoba como resultado de una fuerza extremista organizada para el estallido de la insurrección urbana y adoptó medidas tendientes a reprimir las actividades comunistas, el entonces comandante del ejército, general Lanuse, sostuvo ante el propio Onganía en el colegio militar que nuestra institución no está hecha para represión indiscriminada, sino para facilitar la paz, y encabezó un grupo partidario de abrir el juego y promover a través de un plan político gradual el retorno del gobierno constitucional en la Argentina. Tal vez la consecuencia más importante del Cordobazo fuera la creencia generalizada en la violencia y en un medio de obtener ciertos objetivos políticos. A partir del levantamiento de Córdoba, guerrilleros, antiguerrilleros, dirigentes sindicales y miembros del aparato del Estado y no pocos intelectuales apostaron a la violencia como método sistemático al servicio de una causa justa. La revolución cuantificara cualquier exceso. Esta tendencia se evidenció al poco tiempo con el estallido del Cordobazo y con el asesinato del dirigente sindicalista Augusto Bandor en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica el 30 de junio de 1969. Como consecuencia del levantamiento de Córdoba el 29 de mayo de 1969, se produjo la reestructuración del gabinete ministerial. El 5 de junio, Kirchner Bacena renunció de su cargo de ministro de Economía y fue reemplazado por el exministro de Economía y de la provincia de Buenos Aires y presidente ejecutivo del CONADE, José María Danino Pastore. De todas maneras, unos y otros se oponen al denominado izquierda y son católicos a ultranza, hispanistas partidarios de Franco, rosistas, antiyanquis, no por anticapitalistas, sino por temor a los cambios dogmáticos. En síntesis, dan primacía al orden y a la jerarquía social y económica, principios básicos de un pensamiento que encuentra eco favorable en las Fuerzas Armadas y de manera especial en los momentos de crisis y en los conflictos de una sociedad de clases. Onganía, sostiene el general Alejandro Lanuse, se inspiraba en el falangismo español. Como había sucedido en los siglos XVI y XVII durante la Contrarreforma, el poder autoritario controla los detalles más insignificantes de la vida cotidiana, desde la forma de una malla de baño hasta la altura de una pollera femenina. Las relaciones heterosexuales, mucho más que las homosexuales, la policía se ensaña con todos aquellos que transgreden las normas tradicionales y se dispone de una nueva legislación que autoriza a intervenir y a vejar a los seres humanos, son motivo del ordenamiento estricto bien delimitado. Dar un beso a una mujer en un sitio público es consecuencia de un delito. Usar barba y pelo largo, tal vez sea por la identificación con los guerrilleros cubanos, se consideraba subversivo. Ernesto Deira, un prestigioso pintor, es arrestado y rapado en una comisaría por transgredir esas normas, a las que por otra parte no figuraban en ningún código de ordenanza. Agustín Lanusse, el militar, confirmando, como lo hemos expuesto, alude a la acción del gobierno de Onganía y lo hace de la siguiente manera. Ese gobierno, empeñado en medir desde el comportamiento de la gente en la calle hasta las dimensiones de la ropa femenina y las características de las mallas de baño. Libros, películas y todas manifestaciones artísticas que no coincidían, según las autoridades, con el pensamiento occidental y cristiano, eran una abstracción nunca bien definida, son sistemáticamente prohibidas o censuradas. La paradoja oficial llega en muchos casos al absurdo surrealista. Se impide en esos días, por el caso, la puesta en escena de la ópera Bomarzo del compositor argentino Alberto Ginastera, ópera basada en la novela del mismo nombre de Mujica Lainez, estrenada ya en Estados Unidos y con varios premios internacionales. La policía irrumpe en los claustros universitarios a sangre y fuego, golpea y detiene a profesores y alumnos y que se oponen a la intervención policial y al fin de la autonomía.
Particularmente violenta fue la represión de las tropas de la Universidad por la Guardia de Infantería en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, la irracionalidad y brutalidad de los hechos, de ninguna manera un eufemismo, y los métodos puestos en práctica por las fuerzas del orden serían considerados más tarde como un grandísimo error cometido por los colaboradores del régimen militar. A partir de entonces, la represión no encuentra límites. Con el fin preciso de impedir la defensa de los presos políticos detenidos por la policía, el general Onganía y por intermedio su secretario de Justicia sanciona el decreto por el cual modifica la práctica habitual de habeas corpus. La reglamentación lo reconoce Roberto Roth, funcionario de la entonces dictadura, prácticamente destruía la institución, los derechos más elementales de nuestra Carta Magna. Pero en el camino de la represión no es todo. En marzo de 1967, por el denominado Servicio Civil de Defensa, permite la movilización de los adversarios políticos del régimen, pidiendo que estos sean convocados, si así lo determinan, cuando los intereses vitales e integrales del Estado se vean amenazados. Es, lo reconocen los analistas políticos, la proyección de la Ley 13.234 de 1948, que autorizaba al gobierno a convocar militarmente a empleados obreros en caso de huelga o de alteración del orden público. Juraron sus cargos los nuevos ministros argentinos. Se realizó en la Casa de Gobierno la ceremonia de juramento de los nuevos ministros del Interior, Economía y Trabajo, desde muchos minutos antes de la hora señalada, y se encontraba lleno el Salón Blanco, con la asistencia también de ministros del Poder Ejecutivo. El general Imaz ocupó la cartera del Interior, que dejó vacante Guillermo Borda, y el contador Benedicto Martín pasó a ser el nuevo canciller en reemplazo de Costamente. Si bien en gran medida estos cambios fueron provocando la reacción de los nacionalistas y de diversos sectores a la política económica liberal de Guillermo Bacena y a la figura del ministro Borda, lo cierto es que los sectores liberales no perdieron poder en el recambio ministerial. Danilo Pastore siguió por la senda del liberal e Imaz declaró como Borda la obligación de dialogar con todos los sectores de la comunidad. El estallido de un nuevo levantamiento popular en la ciudad de Rosario en septiembre de 1969 demostró que el presidente Onganía y muchos de sus integrantes de su gobierno estaban profundamente equivocados respecto a su diagnóstico de las causas de tensión social. Por curioso que parezca, el jefe de Estado pensaba que el general Imaz serviría para la consolidación del gobierno. Lo veía como un viejo general capaz de imponerse a todos los otros por el respeto de amistad. El presidente también pensaba, según la anuncia, quizás que dándole una importancia y una importante cuota de poder a un militar, crearía un elemento de contrapeso frente a un ejército que a pesar de sí mismo estaba creciendo políticamente. Por lo demás, Borda tenía una imagen nacionalista con reminiscencias peronistas, mientras que Imaz, como militar, tenía un perfil más neutral frente a la opinión pública. Si se estudia la secuencia de las fechas, puede observarse que, de todos modos, Onganía comenzaba a pensar que podía pasar a la contraofensiva. El 6 de junio prescindió a Borda y el 11 designó a Imaz, y el 13 intentó relevarme, y el 29 habló el general Abanca. Pero esta última cuestión de la cual me voy a ocupar más adelante. El 11 de junio, precisamente, el doctor Conrado Echevarne, secretario de Justicia, me estaba visitando en mi despacho del comando en jefe. Se había quedado a almorzar conmigo y durante la conversación solo había podido disimular parcialmente. Me explicó que en la noche anterior el general Eduardo Señorians lo había llamado para anticiparle que el presidente se había dispuesto a ofrecerle el Ministerio de Interior a Echevarne, y había concurrido a la audiencia con Onganía inmediatamente antes de ir a mi despacho, y el presunto propósito de hacerme un ofrecimiento no se había concretado. ¿Qué puede haber pasado de la noche a la mañana?, me preguntó. No lo sé, contesté. Puede decirle a que anteayer me dio otra lista en la que vos no figurás, y me dio la opinión. En esa lista estaba el general Imaz, que, pienso, era su verdadero candidato.
Yo le manifesté francamente mi desacuerdo y creo que la fuerza consideraba desacertada una designación así. Desde el punto de vista formal, el nombramiento de Imaz como ministro de Interior, a pesar de tratarse de un general retirado, tenía inconvenientes similares. A los 8 años más tarde iba a tener el nombramiento en el mismo cargo el coronel Vicente Damas. Para la opinión pública, esa designación sería vista como un cierto compromiso del ejército con el gobierno, ya que Imaz era militar. Para el ejército, en cambio, esta situación se reducía su libertad de acción. Los militares, en síntesis, tendríamos todos inconvenientes de participar en el gobierno, pero sin hacerlo. Además, las ideas de Imaz no parecían las más adecuadas para iniciar el diálogo político. Recibimos con total sorpresa la información de que el general Imaz había sido nombrado ministro del Interior y que debía jurar esa misma tarde. A las 11 concurrí a la Casa de Gobierno para participar en la jura del nuevo ministro. Unos minutos después, el presidente Onganía me pidió una conversación sobre el tema en su despacho. Fue la oportunidad que utilizó para volver a preguntarme cuál era mi opinión sobre Imaz. Yo no sabía qué pensar sobre un asunto que ya había dado tantas vueltas. ¿Qué objeto tenía un nuevo diálogo entre sordos? Por supuesto le recordé que ya le había contestado. Queda claro entonces que el señor presidente creyó conveniente consultarme con respecto a la designación del general Imaz como ministro de Interior. Queda claro también que yo le desaconsejé esa decisión. Pero esta, una vez producida, solo correspondía acatar lo resuelto por el jefe del Estado. El ejército no cogobierna, ni gobierna, pero está atentando a los episodios que pueden comprometer a la institución. La responsabilidad es la del primer mandatario. En esa inteligencia, los 3 comandantes, como correspondía, fuimos al juramento del nuevo ministro. Lanusse tiene en este libro unos conceptos bastante sugestivos. Sin embargo, yo estaba convencido que había algunos movimientos raros, aunque no alcanzaba a comprenderlos del todo. Ese mismo día, mientras yo estaba reunido con los generales, me llamó por teléfono el general Osiris Villegas, que era secretario del CONACE. Uno de mis ayudantes atendió el teléfono. Según Villegas, el general Eduardo Señorías daría la impresión de que esta reunión era sospechosa. Luego pude enterarme que el general Imaz creía en la existencia de un complot que muchos de sus amigos consideraban como calcado del modelo del 13 de noviembre de 1955. ¿No sería porque se aprestaba a perpetrar la política defenestrada del 13 de noviembre? Alude a la caída de Leonardi y su reemplazo por Aramburu. El viernes 13, pero de junio, en la mañana, yo estaba convencido que el general Onganía había completado la integración de su gabinete. No había querido intervenir hasta que no terminara de nombrarlo, pero entonces consideré que ya era el momento de conversar nuevamente con él. Pedí una entrevista y me recibió poco después de la tarde. Mi sorpresa fue total cuando, casi sin preámbulos, expuso, en un punto de vista aparentemente coincidente con la tesis que venía deslizando sobre altos funcionarios de la presidencia y presumiblemente el ministro Imaz, sobre la conjura liberal. Claro que no dijo nada de eso en forma directa, pero podía adivinarse sin dificultad el esquema con el que había empezado a moverse. Vea, Lanusse, me dijo. Yo estuve pensando mucho durante estos días sobre la situación nacional, el papel de las Fuerzas Armadas y las perspectivas que se presentan al país. Llegué al fin a una conclusión. Usted y yo no podemos seguir juntos en este proceso. Sin embargo, Onganía no relevaría a Lanusse. Sobre este mismo tema, Roberto Roth, exfuncionario de Onganía, en su libro Los años de Onganía, señala: para Onganía no era entonces accidental, sin embargo consideraba a Lanusse su amigo. Era difícil describir a meros errores, criterios de pesadez que habían reaccionado, conociendo su carácter decidido y la propensión que siempre habían tenido por tomar el toro por las astas. Este no era el Lanusse de azules y colorados que había aplastado Punta Indio primero y luego desplegado la división blindada frente a Puerto Belgrano en un santiamén, cuando las mejores opiniones militares dudaban que pudiera hacerlo en menos de 2 semanas. Onganía citó a Lanusse a Olivos para conversar a solas. Le enumeró las circunstancias que habían socavado la confianza y habrían dudas sobre las circunstancias de su lealtad.
Lanusse la reafirmó y ensayó una defensa de su conducta. Onganía no quedó convencido. Le dijo a Lanusse que lo relevaría. Lanusse se juró por todos los santos del cielo que Onganía se equivocaba. Onganía, católico de fe viva, quedó impactado por la invocación que hacía otro católico practicante como Lanusse, pero no varió su decisión. Lanusse, al irse, rogó a Onganía que reconsiderase. «Deme por Dios otra chance». Al día siguiente, Fonseca, como jefe de la policía, podía ver al presidente sin la venia del comandante en jefe. Pidió a Onganía que pensara una vez más en el relevo. La vieja Fraternidad Azul había dado al país 6 años de tranquilidad. Había sobrevivido a los relevos de Pistarini y Alzogaray. El de Lanusse ampliaría la fisura que se insinuaba en los campos generales que Onganía, con un gesto generoso, podía aún cerrar. Onganía fue por primera vez en su presidencia y revocó una decisión ya tomada. Ese error fue decisivo. La revista Primera Plana reflejaría también las tensiones que se ocasionaron con la designación de Imaz en el interior. De los 3 gabinetes formados por Onganía en sus 3 años de mando, solo el último padeció una constitución tormentosa. En los casos anteriores no hubo luchas obvias, sino consultas, las presiones sigilosas. Esta vez, en cambio, fue necesario luchar contra la posición de las armas. El destinatario del veto militar era casualmente un oficial del ejército retirado en 1957, el general de brigada Francisco Antonio Imaz, 2 veces gobernador de Buenos Aires, desde la noche del miércoles pasado ministro del Interior. Los entretelones de su agitado nombramiento señalan, sin duda, algo más que un debate acerca del mejor candidato para un cargo público. La mayoría de los observadores supone que la designación de Imaz entraña un nuevo viraje en el equilibrio del poder entre el presidente y su único partido político, las Fuerzas Armadas. Se ha sostenido con singular énfasis en los últimos tiempos, producto de la artificiosa propaganda marxista tendiente a desvirtuar las razones de nuestra general preocupación, que el único objetivo que parecería guiar a los hombres de armas del continente es el logro a toda costa de la organización de una fuerza multinacional dependiente de otros órganos. Si la inconsistencia de tal fuerza multinacional no estuviera avalada por el interés sectario de entorpecer tales reuniones, no valdría la pena referirse a algo que casualmente choca abiertamente con los ideales americanos, que siempre tendieron al mutuo respeto de la soberanía y la autodeterminación, dijo el general Juan Ángel Pascual Pistarini. En síntesis, tanto los representantes del ejército argentino como los del brasileño estaban preocupados por la amenaza de la infiltración comunista en la región y bregaron por revitalizar el Comité Consultivo de Defensa y otorgar legitimidad a la Junta Interamericana de Defensa dentro de la OEA. Pero esta tesis argentina-brasileña disgustó a los militares norteamericanos porque revitalizaron la propuesta de estos 2 organismos. En la 8ª reunión de comandantes de ejércitos americanos, celebrada en Río de Janeiro entre los días 23 y 27 de septiembre de 1968, el comandante en jefe del ejército argentino, teniente general Alejandro Lanusse, pronunció un enérgico discurso claramente entroncado en el anticomunismo que caracterizó la gestión de Onganía, señalando que los países americanos eran conscientes de la existencia de un enemigo común en el continente, el comunismo internacional. Ante esta situación, postulaba que era imprescindible que las naciones americanas participaran en la elaboración de la estrategia continental. Asimismo, Lanusse criticó el deficiente funcionamiento del sistema interamericano de defensa continental ante la agresión comunista y defendió enérgicamente el frustrado proyecto argentino de creación de un comité consultivo de defensa. En la 9ª reunión de comandantes de ejércitos americanos, celebrada en Fort Bragg, Estados Unidos, en septiembre-octubre de 1969, el general de división Miguel A. Viviani Rossi reiteró la posición de Lanusse favorable al fortalecimiento del sistema militar interamericano.
Viviane Rossi expresó que con la Conferencia Tricontinental de 1966 y la reunión de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, de 1967, ambas reunidas en la capital cubana, se había establecido una organización para la agresión comunista en los países del continente, cuya finalidad era provocar el caos. Cabe señalar que la crítica de los sectores nacionalistas hicieron a la política económica liberal de Krieger-Bacena se tradujo en un rechazo al perfil occidentalista de la política exterior, percibidos desde estos sectores como alineamiento con los dictados estratégicos de la Casa Blanca, aunque esta percepción no se ajuste totalmente a la realidad, como lo demuestra fehacientemente la política adoptada por el gobierno argentino en torno a criterios de seguridad norteamericanos, tales como la proliferación nuclear y la transferencia de armamentos. Según los columnistas de la revista Azul y Blanco, los movimientos guerrilleros en América Latina no eran, como sostenían los doctrinarios de la seguridad nacional, como Siri Villegas, una ofensiva a escala mundial, sino que eran una invención de la propaganda norteamericana para forzar a los gobiernos sudamericanos a permitir un mayor control e intervención del Pentágono en los planes y dispositivos militares. Asimismo, el general Eduardo Juan Uriburu, jefe de logística del ejército, tomando argumentos propios de la teoría de la dependencia y del desarrollismo, sostuvo una posición crítica afirmando que era más cómodo pensar en Oriente y Occidente y que lo que necesitamos no será previsto por algún amo providencial, lo cual juzgaba una actitud antinacional. El general Uriburu impulsó el llamado Plan Europa, que buscaba la fabricación local de armas medianas, especialmente tanques livianos.